Guille, ¿tú llevas cámara de fotos? Pregunta Mónica entrando en la habitación de los chicos. No, pero Sergio lleva la suya, contesta Guille. ¿Y tú? ¿Estás contenta de ir a Machu Picchu? Sí, mis padres me han hablado mucho del camino del Inca, y también quiero visitar Cusco, a la vuelta. Guille, ¿te encuentras bien? Estás un poco blanco. Sí, estoy un poco mareado, es por la altura. Guille y Mónica son amigos. El chico es un poco gordo y pelirrojo. Tiene 16 años, pero parece más joven. Hola. Laura, una chica alta y rubia, entra en la habitación. ¿Estáis listos? Sí. Guille se pone en la espalda su mochila grande. Luego coge otra más pequeña. Los chicos salen al pasillo. Desde la ventana del pasillo se ve Cusco. Laura se para a mirar. Están en un hostal, en el barrio de San Blas, uno de los más antiguos de la ciudad. Es un barrio de artesanos y artistas. Hay muchos talleres y tiendas pequeñas. Al volver de Machu Picchu quiero ir a todas esas tiendecitas, dice Mónica a Laura. Martín sube corriendo por la escalera. Nuria dice que llevemos algo de abrigo. Pero si no hace frío. Es que por la noche refresca. Yo me llevo una chaqueta, contesta Laura, bajando las escaleras. Dentro de 10 minutos en recepción, dice Nuria desde abajo. Nuria es la tutora de la clase. Es una mujer simpática, de pelo largo y castaño. Vale, contestan los chicos. ¿Tenéis todo? ¿Cámaras, linternas, crema de sol, cantimplora? Pregunta Nuria. Los alumnos de la clase de cuarto de ESO del Instituto Gaudí de Barcelona están en Perú de viaje de fin de curso. 2 profesores acompañan a los 17 alumnos. Nuria, la profesora de Ciencias Naturales y tutora de la clase, y Jaime Crespo, el profesor de Arte y Literatura. Desde España han viajado a Lima, la capital de Perú, y desde allí a Cusco. El plan es hacer un trekking de 2 días hasta Machu Picchu y después visitar Cusco y sus alrededores. Ahora, los estudiantes están reunidos en la recepción del hostal. Las mochilas están en un rincón. Nuria, la profesora, habla con un hombre bajo y moreno, con el pelo largo recogido en una trenza. Lo siento, es muy amable, pero ya tenemos guías, dice Nuria, señalando unos jóvenes que hablan con el dueño del hostal. Mónica se acerca a Nuria. ¿Vamos a ver las ruinas de Brutalba? El hombre moreno del pelo largo mira a Mónica fijamente. No es una buena idea, dice con una sonrisa. Mónica puede ver que tiene un diente de oro. Están lejos del camino y no son interesantes. No, dice Mónica sorprendida. No le gusta el hombre. Yo conozco el lugar, señorita. El hombre sonríe. Quiere parecer simpático, pero es desagradable. Además, esta zona es peligrosa, está maldita. Pero hay otras más interesantes. Jaime, el profesor, se acerca. Los autobuses están fuera. Podemos marcharnos. ¿Quién era ese hombre? Pregunta Laura acercándose a su amiga. Dice que es guía. Oye, tiene un diente de oro. Es un hombre muy raro. Y dice que las ruinas de Brutalba están malditas. Pero hay muchas por el camino, ¿no? ¿Y qué? Dice Mónica enfadada. Yo quiero visitar estas porque hace poco que las han descubierto. Además, no soy supersticiosa. El autobús avanza por las calles estrechas y empinadas del barrio de San Blas. Los chicos están contentos. Mirad, esta es la parroquia de San Blas, dice Mónica señalando una iglesia blanca con las escaleras y una torre de piedra. La visitaremos al volver. Sí, es muy bonita, exclama Mónica. ¿Es inca? Pregunta Raúl, un compañero de clase que se sienta a su lado. No, es de estilo barroco, pero está construida sobre un santuario inca.
Era para el dios Illapa. La mayoría de edificios... Mónica, ¿te has estudiado toda la historia del Perú? Es tan interesante. Y mirad, esta es la plaza de armas, y ahí está la catedral. ¿No es increíble? Mónica sonríe. Los chicos miran delante de ellos. Es una plaza grande con zonas ajardinadas. En medio hay una fuente rodeada de césped, donde algunos jóvenes están sentados. Al otro lado está la catedral que señala Mónica. Es preciosa, dice Jaime, el profesor que está de pie en el pasillo del autobús. Está construida con piedras de un templo inca. Antes allí había un palacio. Los chicos siguen admirando la ciudad. Detrás de los edificios y tejados rojos de las casas se ven las montañas andinas. Es agosto, la época seca, y se puede ver un cielo azul con muy pocas nubes. No puedo creer que estamos en la capital inca, dice Laura contenta. Y que vamos a Machu Picchu, continúa Mónica emocionada. ¿Cómo se llama el próximo pueblo? Pregunta Martín mirando el mapa. Martín es un chico delgado, atlético y con el pelo castaño y rizado. Lleva pantalones vaqueros, una camiseta y una gorra roja. Es muy amigo de Sergio, Laura, Mónica y Guille. Urubamba, ¿no? Dice Sergio. ¿Urubamba no es el nombre del río? Y de la provincia, y de la montaña, y también de un pueblo, explica David, uno de los guías. Vaya lío, dice Guille. De repente se oye un sonido suave. ¡Ah! ¿Compraste una ocarina? Exclama David mirando a Ana, una chica que está haciendo sonar el instrumento. Sí, es muy popular aquí, ¿verdad? Claro. Es bonita y suena bien. Yo también he comprado una, dice un chico de gafas que está sentado al otro lado del pasillo. Primero pasamos por Chincheros, ¿verdad? Pregunta Mónica desde el asiento de delante. Sí, contesta David, que se sienta cerca de los amigos. David es estudiante y en la temporada turística trabaja de guía. Aníbal es el otro guía, también es estudiante. ¿Paramos en Urubamba? No, Guille, solo la veremos desde el ómnibus. Vamos directamente hasta Piscacucho. ¿Esto es el kilómetro 82 de la vía férrea? Sí, ahí es donde empezamos el trekking. ¿Cuántas horas tenemos que caminar hoy? Pregunta Guille. 7. ¿7? Pero paramos en Mizcay para comer, dice Martín sonriendo. A Guille no le gusta mucho caminar. Además nos llevan las mochilas. Con el grupo van 2 portadores quechuas, para llevar las mochilas con los sacos de dormir. Los profesores y los chicos solo tienen que llevar una pequeña mochila con las cámaras, la cantimplora y una chaqueta o poncho. El autobús sale de Cusco y sigue la carretera. Al cabo de un rato pasan por Urubamba. El pueblo es grande y plano. Está en el valle al pie de la cordillera del Urubamba. Después de pasar por unos cuantos pueblecitos más, llegan finalmente a Piscacucho. ¡Ya hemos llegado!, exclama Laura contenta. Los 2 guías y los chicos bajan del autobús. ¿Estáis todos bien?, pregunta Nuria sonriendo. Yo estoy un poco mareado, dice Guille. Nuria, Marta también está mareada, dice Ana. ¿Has traído pastillas para el mareo?, pregunta Nuria mirando a la chica. Sí, ahora me la tomo. Es la altura. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Los chicos miran el paisaje verde a su alrededor con las montañas al fondo. Otros autobuses llenos de turistas aparcan cerca. También van a hacer trekking. David y Aníbal saludan a 2 hombres que esperan al lado del autobús. Manuel, Pedro, ¿cómo van? Bien nomás. Vengan y les presento al grupo. Algunos chicos aún están bajando del autobús y recogiendo sus mochilas. David se acerca a Nuria y Jaime. Estos son Pedro y Manuel, nuestros porteadores. Hola, encantada. Nuria, ¿qué hacemos con las mochilas?, pregunta Mónica, que se acerca con una mochila muy grande en la mano. De momento podéis dejarlas en el suelo, responde Nuria, que sigue hablando con los porteadores. Démela nomás,
Yo la pongo con las otras. David se acerca a Mónica y le coge la mochila. No, no, la puedo llevar yo, exclama Mónica. El chico sonríe divertido. Si quiere, pero es la mía y pesa mucho. Mónica mira la mochila. Se ha equivocado. La mochila no es la suya. Se pone colorada y mira al chico que le sigue sonriendo. Ah, perdón. Sí, toma, gracias, dice. Mónica vuelve al autobús a buscar su mochila. ¿Vienen con nosotros?, dice Laura señalando a los dos porteadores. Sí, ellos llevan todo el equipaje. ¡Qué bien!, dice Ana, una chica con el pelo largo y rizado. Los dos guías hablan con Jaime. David es bajo, moreno y delgado, y lleva gafas redondas. Aníbal es más alto y fuerte. También es moreno. Hablan con el profesor y le explican la ruta sobre un mapa. Chicos, poneos crema solar y spray antimosquitos, aconseja Nuria. Yo tengo. ¿Alguien necesita?, pregunta Ana. El grupo empieza a caminar. Mira, vamos hacia allí, ¿no?, dice Guille señalando unas montañas azules al fondo. Sí, hay mucha niebla allí. Sí, en cambio, aquí hace calor. Empezamos el camino sagrado, chicos, explica Aníbal. Los chicos, los profesores y los guías y porteadores caminan en grupo de 3 o 4. Siguen un camino de piedras y hierbas. ¿Tenemos que subir esta montaña?, pregunta Guillermo. Esto no es una montaña, Guille, dice Sergio. Solo es una cuesta. ¿Cuántas escaleras hay? Todo el camino son escaleras, bromea Aníbal. Solo es un día, Guille, le anima Mónica. Mónica está contenta de que los dos guías caminen con ellos. 2 días, corrige Guillermo. Bueno, pero solo una noche, y mañana visitamos Machu Picchu. ¿Sabes cuánto dura el camino tradicional? 4 días. Y hay otros que duran 12, exclama Martín. El chico está contento porque le gusta mucho caminar por las montañas. Los chicos siguen andando. Ahora hay muy poca vegetación. ¿Esto no es Choque Suisui?, exclama Mónica, excitada. David la mira con interés. Claro. Los chicos miran hacia unas ruinas un poco lejos a la izquierda del camino. ¿Qué es?, pregunta Raúl. Son unas empieza a explicar David, pero Mónica lo interrumpe. Es un conjunto arqueológico religioso. Está cerca de Machu Picchu y era famoso por sus fuentes. De pronto, mira al guía. Perdona, dice. David sonríe divertido. Continúe, lo hace muy bien. Mónica es una enciclopedia viviente, dice Martín. Perfecto, así puede ayudarme. David ríe y continúa explicando la historia de Choque Suisui. Un momento, voy a tomar algunas fotos. Sergio saca la cámara. Oh, desde aquí es perfecto. Sergio toma más fotos. Laura bebe agua de su cantimplora. ¿Estas son las ruinas que quieres ver?, le pregunta después a Mónica. No, las ruinas que yo quiero ver están cerca de Huayna Huayna. Se han descubierto hace poco, pero parece que no están en el camino. Vamos a preguntar a David si podemos ir a verlas. ¡David! ¿Sí? Mónica quiere ver unas ruinas que han descubierto hace poco. ¿Cuáles?, pregunta el guía. Unas que están cerca de Huayna Huamba. ¿Cómo se llaman, Mónica? Las de Brutalba, las que están cerca de Huayna Huayna. David mira a Mónica sorprendido. ¿Y cómo sabes tú eso?, le pregunta a la chica. Mónica se pone colorada. Mis padres están suscritos a Viajes Exóticos del Mundo. Una revista, ¿sabes? Y hablan de estas ruinas. ¿Sabes cuáles son? Sí, las conozco. Un profesor de mi universidad estuvo en la expedición que las encontró. ¿Ah, sí? Sí, pero todavía no están abiertas al público. Un guía en el hotel nos dijo que están malditas. Sigue Mónica. ¿Malditas? David ríe. Hay mucha gente supersticiosa aquí, pero es extraño, porque casi nadie las conoce. ¿Quién se lo dijo? No sé, un señor en el hotel,
Un hombre de cabello largo y un diente de oro. Ah, dice David pensativo. ¿Podemos ir cuando lleguemos a Wiñayhuayna? Pregunta Laura. No, entonces ya es tarde y oscurece rápido. Oh, me encantaría verlas, insiste Mónica. Pero sí hay muchas ruinas, exclama Guille. Esto es distinto. Estas aún no las conoce nadie. Seguro que todavía no se puede ver nada, insiste Guillermo. Lo que pasa es que tú no quieres caminar. No, no es caminar, es el calor. ¿Y cuándo paramos para comer? Todos ríen. Guille siempre tiene hambre. El chico tiene razón, dice Aníbal. Es hora de tomar un snack. Podemos parar aquí. Hay buena vista. Cuando continúan la excursión, Mónica y David caminan juntos, hablando animadamente sobre la historia del Imperio Inca. ¿Falta mucho para Wiñayhuayna? Pregunta Nuria después de unas horas de camino. No, justo allá, contesta Aníbal. Miren allá. El guía señala la montaña a la izquierda del río. Desde donde están se ven grupos de casas de piedra entre grandes terrazas en círculo. ¡Qué increíble!, exclama Nuria. El nombre significa siempre joven, añade David, y se cree que además de agricultura se cultivaban flores en las terrazas. ¡Es precioso! Laura mira las ruinas con admiración. Allá es donde vamos a acampar, dice David. ¿En las ruinas?, exclama Ana, la chica de la ocarina horrorizada. No, David ríe, dormiremos en el albergue. Ah, vale. David y Aníbal se han alejado un poco y hablan. Mónica y Sergio se han parado y miran el paisaje. ¿Qué te ha dicho David? ¿Podemos ver las ruinas que tú quieres?, pregunta Sergio. A mí me gustaría tomar fotos. No sé. Dice que normalmente los grupos no se dividen por si hay algún problema. ¿Qué problemas?, pregunta Martín. No sé. Cuando están llegando a Wiñayhuayna, David se acerca a los chicos. He hablado con Aníbal. Está de acuerdo. Él seguirá con el grupo grande. ¡Bien!, exclaman Mónica y Laura. Y nosotros iremos a ver las ruinas de Brutalba. ¡Vale! Nos tendremos que levantar muy tempranito, añade David. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. Nos volveremos a reunir con el grupo en Machu Picchu. De acuerdo. Bien. Pero con una condición. David sonríe y levanta el dedo. Vuestros profesores tienen que estar de acuerdo. Ya les he preguntado, dice Mónica. Dicen que sí. Entonces está hecho. Mónica mira a David con una gran sonrisa. ¿Quién va a ir? Yo, dice Mónica levantando el dedo. Yo también, exclama Sergio. Laura y Martín también se apuntan. Nosotros también, dicen Raúl y Ana. De acuerdo. Ustedes 6. Guillermo, ¿tú no te apuntas?, pregunta Mónica. No, es que estoy cansado. Están llegando al albergue. Es tarde. Pronto se hará de noche. David el guía te mira mucho, ¿no?, dice Laura a Mónica cuando se quedan solas. ¿Qué dices? ¿Que le gustas? Mónica se pone colorada. ¿Y a ti te gusta él?, sigue Laura. ¿Y a ti quién te lo ha dicho? Vamos, se te ve de lejos. Además, hacéis una pareja perfecta. Podéis vivir en una biblioteca, añade riendo. Mónica le da un empujón. Parece enfadada, pero no lo está. Está muy contenta. Creo que va a llover, dice Jaime mirando unas nubes negras. Venga, venga, un poco más deprisa. Sí, chicos, ánimo, dice Nuria mirando al cielo. De repente el aire se ha vuelto frío. Cuando entran en el pueblo, está oscureciendo.